presento rápidamente, igual se va a presentar él, en el orden en que él es, en realidad se presenta en estas cuestiones. Pablo es crítico de cine y después geólogo. ¿Está bien el orden? Sí, sí, y ahora cantante. Y también cantante, exactamente. Bueno, estamos transmitiendo gracias a la magia de Hernán Villa por Facebook en directo y por YouTube. Así que nos están viendo por muchos canales. Bueno, Pablo, todo tuya la palabra si te presentás. Bueno, primero me presento rápidamente, ya algo dijo Florencia, yo también es una amiga mía, y hemos hecho varias cosas juntos, Uh, y admiro su capacidad de trabajo, así que agradezco nuevamente que me haya invitado. Yo básicamente soy todas esas cosas, nací en Buenos Aires hace muchos años y básicamente me recibí de geólogo en la Universidad de La Plata, trabajo de eso. Y después estudié cine en la Escuela Superior de Cinematografía hace muchos años y básicamente me especialicé en crítica cinematográfica, con lo cual después también hice docencia durante varios años. Tuvimos la primera cátedra de críticas de historia del cine argentino. También enseñaba crítica cinematográfica y bueno, una serie de cosas, y lo importante es que yo pensaba cómo enfocar esta charla desde el punto de vista del cine con Florencia, con la invitación de Florencia, y me parecía que de acuerdo a la gente que está al lado de ella, trabajando muy bien y difundiendo el arte, me parecía ver esto desde dos aristas, fundamentalmente. Uno, de la gran discusión sobre el cine, sobre si el cine es un arte o no. Y la otra, que va encadenada con esta y tiene muchos puntos en común, cómo trató o cómo trata el cine al arte y básicamente a las artes plásticas. Yo decidí concentrarme en las artes plásticas. Como este medio es un poco tacaño para poder compartir imágenes, que es lo que uno necesita obligatoriamente cuando habla de cine, les voy a mostrar algunas fotos así como para ilustrar, pero después van a aparecer una serie de videitos, quizá pueda salir uno esta semana y otro la semana que viene, sobre estos temas. O sea, el arte, el cine como arte o no, y los ejemplos en el cine y cómo el cine encaró a los artistas y al arte plástico, ¿no? Y la ideología de los artistas, básicamente. Bueno, se han escrito ríos de tinta. Ustedes saben que las primeras experiencias cinematográficas en las cuales el cine se definió como tal, sabemos que es el arte o la técnica del movimiento exhibido, el cine en sí. Hay muchas definiciones de cine. Básicamente empezó como cinematógrafo. El cinematógrafo era el aparato que inventaron los Lumière prácticamente, a pesar de que ya había antecedentes, de 1894-95, para exhibir por primera vez en una pantalla y donde mucha gente pudiera, o un grupo de gente pudiera ver cine. Los Lumière eran estos dos señores que van a ver acá. Estos eran los hermanos Lumière, que eran básicamente dos... Eran parecidos, ¿eh? Eran parecidos, y como hermanos. Eran técnicos. Y ellos, todas las experiencias de exhibición o de muestra de imágenes, se habían producido muchísimas. Yo no voy a abundar ahora porque eso se consulta y aparte no es el objetivo de esta charla, pero había muchas experiencias como el kinetoscopio de Edison, o varios aparatitos que habían inventado los franceses donde se animaban imágenes dibujadas, o experiencias técnico-científicas como habían hecho con un caballo, que le habían conectado varias cámaras fotográficas
para que pudiera accionar al andar cabalgando, y ahí nacía una idea de movimiento. En definitiva, el cine es una ilusión óptica. Los 24 o 16 cuadros por segundo que produce la repetición de imágenes en una cinta o en una proyección como un invento tecnológico inicial, es una ilusión óptica que permite que el ojo humano cree en el cerebro la ilusión del movimiento. Es muy probable, no se sabe, o no conozco muchas experiencias, si realmente los animales pueden identificar, ver una película o ver en la televisión una película o en una pantalla y tener la ilusión óptica del cine. Y básicamente el cine nació como una consecuencia directa de la revolución industrial del siglo XVIII y XIX. Tal es así que el cine explotó en el siglo XX. El cine fue la gran atracción del siglo XX y no ha muerto hasta nuestros días, porque la definición del cine significa contar una historia o mostrar una serie de imágenes, ya sea ficcionales o documentales, en una pantalla. Cambió la pantalla, cambió el medio, ¿no? Hoy parece que va a desaparecer, no va a desaparecer, pero va a volver a aparecer el autocine con estas circunstancias que tenemos ahora, en esta pandemia. Y fundamentalmente lo que no muere es la narrativa. La narrativa, ¿y cómo nace la narrativa? Los Lumière en 1895 ni pensaban en un arte, ¿no es cierto? Ellos crearon una atracción. Y en un café, el Café de la Paix, que está en París, enfrente de en diagonal a la Ópera de París, en esa plaza, un día pusieron una pantalla y a los que miraban de frente a la película que ellos sabían que iban a mostrar, le cobraban un franco o algo así. A los que veían atrás, que la veían al revés, le cobraban la mitad. Entonces, sin darse cuenta, inventaron el cine como espectáculo. Porque hasta ese momento el kinetoscopio de Edison era una exhibición individual, era un espectáculo de feria, uno pagaba, ponía una moneda y veía una escenita que era una pareja besándose, un tipo haciendo pesas, un chico corriendo, etcétera, etcétera. Pero los Lumière, ¿qué filmaron? Bueno, filmaron los obreros saliendo de una fábrica, el tren llegando a la estación. Hicieron una pequeña ficción que fue como el regador regado, que era como un chico que le ponía el pie en una manguera y lo mojaba al jardinero, que algunos consideran que fue la primera película humorística, o cómica, pero en realidad hubo un señor que se llamaba Georges Méliès, en las primeras épocas del cine, que se le ocurrió contar historias fantásticas en general. Acá vamos a verlo, disculpen lo rudimentario de esto. Este es el señor Georges Méliès, y a la derecha se ve una imagen de El viaje a la luna, que fue una de sus películas más famosas. Ahora, con respecto ahí es donde nace el cine como una atracción, digamos, semi-artística, porque contaba una historia. Lo más rudimentaria posible, con mucha artesanía. Él era mago y constructor de juguetes. Ustedes pueden ver la película, debe estar disponible en las plataformas, La invención de Hugo Cabret, que filmó Scorsese, una hermosa película, donde cuenta un episodio en la última parte de la vida de Méliès. Con Méliès no solo entra el tema del cine como arte o no, el cine como espectáculo o no, sino también el cine como industria y como negocio. Porque es algo que no voy a ahondar, pero Méliès tuvo el problema de que él las películas las vendía. Al vender las películas, él perdió el control de esas películas. Ya no las tenía.
se podía haber quedado con una copia, pero él las vendía y al final terminó pobre, vendiendo juguetes en un puestito en la calle, y viviendo prácticamente de prestado. ¿Por qué? Porque no supo entenderlo como negocio el cine o como lo que fue después la industria. Pero ese es un tema que por ahí vamos a ir enfocando a lo largo de la charla. En cuanto a definiciones sobre ¿quién puede decir si el cine es arte o no? Bueno, están las definiciones del arte. Kant reforzaba la idea de que el arte debe ser una representación producto del trabajo humano, entre otras cosas. Lukács estudió el arte desde la literatura como una estructura coherente de principio a fin, con conexiones sólidas entre la historia, los personajes, los elementos que encierran la obra, para develar un mensaje implícito de la misma, que va a representar la realidad con un fin diferente de la ciencia, es decir, contar la realidad a través de una imagen y no explicarla en relaciones de causa y efecto. Esa diferencia es lo que marcaba al arte y la relacionaba en la literatura. Como decía, cuando los Lumière se plantearon hacer un estudio minucioso de las artes, pero cuando se va extendiendo por el mundo, el cine, Méliès, los ingleses, rusos, franceses, italianos y norteamericanos, arman algo más importante con respecto al cine, quizás sin darse cuenta. Y alemanes. ¿Cómo? Y los alemanes. No, me olvidé de los alemanes. Bueno, sí, me olvidé de los alemanes, perdón, pero ya voy a hablar de los alemanes, no creas que no. Son muy importantes. Bueno. Sí, por eso. Un pensador llamado Béla Balázs dice que el surgimiento del nuevo arte se da por la variación del tamaño de una escena con relación al teatro, ya que la perspectiva del espectador cambia. Lo que antes presenciaba con los ojos, ahora lo mira a través de una cámara. Y las imágenes aisladas, que son cuadros, empiezan a tener una lógica y sentido gracias a un elemento que va a ser lo que revolucionará este arte, si lo consideramos así, que es el montaje. El montaje es el armado de las escenas, la compaginación de las escenas en la que se divide una película que le da cuerpo a lo que llama la narración, el relato cinematográfico. Esto es lo que va a revolucionar todo y va a darle al cine otro papel importantísimo desde el punto de vista artístico, del punto de vista industrial y del punto de vista incluso social y político en el mundo, que se va a ver a lo largo de todo el siglo XX y hasta el día de hoy. Las películas, yo estaba viendo ayer, casualmente les recomiendo una serie que dan en Netflix, se llama Hollywood. Porque para el que quiera conocer un poco de adentro y descarnadamente lo que era Hollywood en la época de oro, en la década del 40, se centra mucho en la corrupción de Hollywood, ¿no? Y en las orgías, y bueno, aprovecha para mostrar muchas cosas, mucho sexo y cosas. Pero lo importante de lo que se rescaté de una de las frases que se vio en la película es que los productores quieren hacer, mezcla ficción, la serie mezcla ficción con realidad y aparece Rock Hudson, aparece Vivian Leigh, pero haciendo cosas que no hacían en la realidad o mezcladas cosas de la realidad con una ficción de personajes que crean para la serie. Y quieren hacer una película con una protagonista negra. Entonces el director del estudio, que es un estudio imaginario, que puede ser la Paramount o puede ser la Metro o puede ser la Fox, pero que se llama Ace, dice, ni loco, yo no voy a hacer esto para que después en el sur me hagan pelota todos los cines o me boicoteen el estudio, porque todavía en esa época en el sur de Estados Unidos había segregación racial, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de los cines y la mayoría de la gente que manejaba las cadenas de cines en el sur no iba a permitir que sea una película negra. Hasta que aparece Eleanor Roosevelt, la presidenta la esposa del presidente Roosevelt de esa época, visita los estudios y porque se entera que están planificándose esa película, dice, ¿por qué no si el cine siempre cambia
el mundo? ¿Por qué no vamos a cambiar el mundo desde el cine? O algo así, o sea, la importancia política del cine como marcando líneas y marcando pautas culturales, ¿no es cierto? Y lo sabemos en Hollywood. Pero me estoy yendo por las ramas. Hay una cosa interesante en el cine, cómo entran las dos cosas a jugar. Una cosa es nosotros como espectadores, cómo nos cambia lo que vemos, o sea, uno vemos un relato y después en nuestra cabeza lo asociamos con nuestra propia experiencia y nos llevamos una idea. Y la otra es el trabajo del que está del otro lado de la cámara, porque vos lo dijiste, miran el mundo a través del lente, pero eso es el que filma. Nosotros vemos lo que vio el que filmó, digamos, y al mismo tiempo procesamos un relato en paralelo y muy diferente muchas veces a lo que hace el cineasta. A veces coincide y a veces cada uno se lleva con su propia idea. Lo que pasa es que hay una gran discusión y que tiene que ver también con la discusión que hay sobre los medios de comunicación. El cine también es un medio de comunicación que marca pautas, y los sectores que financian, esto es un tema de discusión, los sectores que financian las grandes medios de comunicación, las grandes empresas de medios de comunicación y las grandes empresas productoras de cine y los canales de televisión o ahora marcan pautas que quieren, por un lado para vender más, porque es un negocio, y por el otro para difundir y para infundir la ideología que ellos quieren. Y hay, igual como todo arte es mirar, procesar y sacar tus propias conclusiones. Uno no puede menospreciar al público diciendo es influenciable exactamente con el tema de... Si consideramos que la gente es estúpida, o si la gente no es estúpida, o si consideramos que la gente es influenciable, pero bueno, esta es una discusión muy profunda que va más allá, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Ahora, volviendo un poquito al tema de las artes, el que le puso el cartelito al cine como arte fue un poeta italiano, que tengo una foto de él, no sé si sirve mucho por mostrar la foto, pero fíjense la pinta que tenía, se llamaba Ricciotto Canudo. Ricciotto Canudo. Ahí va, un minuto. Ahí está Ricciotto Canudo, miren los mostachos que tenía el Tano. Bueno, Ricciotto Canudo planteó que dividió a las artes en 7, ¿no? Por supuesto, las artes plásticas, la música, la literatura, etcétera, etcétera, y como séptimo arte al cine. ¿Y él qué dice? Él se refiere a una síntesis total del arte y pretende crear una brecha entre los artistas y los industriales del cine, a los que él mismo llama tenderos. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que estábamos hablando, cuando en distintos países el cine va madurando y aparece la industria del cine, aparecen los industriales del cine, que son los que van a manipular los contenidos y los estilos, aparecen los géneros. Normalmente la primera película de Edwin Porter, allá por 1903, creo que fue el primer western, era el asalto al tren, y después aparece Max Sennett en Estados Unidos con el cine cómico, que fue la gran atracción, el cine cómico mudo, que termina inventando las estrellas, como fue primero en Francia, no me voy a acordar del nombre, por ahí alguno me manda un mensaje y me lo manda, pero no me acuerdo del nombre, que fue la primera estrella de cine, que fue un gran cómico en el cual se inspiró Chaplin. Y Chaplin fue la segunda gran estrella de cine, el primer gran millonario, o segundo gran millonario que produjo el cine. Entonces empezó a haber un paralelismo entre lo que era el arte y la industria. Más tarde, el término de séptimo arte se empezó a hacer indiscriminadamente, a usar indiscriminadamente, y
Y siempre existió una diferencia entre el llamado cine de calidad, hoy después se llamó cine de autor o cine intelectual, y el cine industrial. Todo eso, después vamos a ver, en la segunda parte de la charla, vamos a ver que se va a perder en una nebulosa, ¿no? Porque hay grandes directores de cine o escuelas de cine que fueron industriales, como puede pasar y son industriales, como pasó con Hollywood, que ha producido grandes películas con gran contenido artístico. Y sin embargo era industria. Hitchcock fue admirado por los directores, autores de la nueva ola francesa en la década del 60. Y era un tipo que le preguntaban, le decían, ¿usted cuál es su objetivo de hacer cine? ¿Qué es el cine para usted? Y mire, el cine para mí es una sala llena de butacas que hay que llenar. Eso es el cine para mí. Y le decían, pero usted no quiere hacer películas de contenido, películas mostrando la realidad social. Y decía, mire, yo le voy a contar lo siguiente. Yo cuando quiero ir al cine, decía Hitchcock, la invito a mi esposa está lavando los platos. Ubiquemos, no, década del 50, ¿no? Década del 40, 50. La esposa de Hitchcock era bastante sumisa, y está lavando los platos, está haciendo las cosas de la casa y se pone contenta porque yo la invito al cine. Se pone su mejor traje, su mejor vestido, se maquilla, se arregla toda, yo me pongo mi mejor traje, nos vamos al centro, nos sentamos en el cine, ¿y qué vemos en la película? Una señora lavando los platos. Bueno, esa era la crítica que hacía Hitchcock al famoso cine de autor, o al cine intelectual, o al cine social, digamos, ¿no? Básicamente. Todo eso es relativo, porque hemos visto grandes películas en el realismo social alemán en la década del 30, que mostraron las realidades sociales. Hemos visto grandes películas en las películas soviéticas, las películas del cine soviético que mostraron la revolución, los cambios sociales, las guerras, y hoy por hoy muchísimas de las series que vemos, de las películas que vemos, muestran la realidad social y sin embargo son atractivas. ¿Por qué? Porque tienen un argumento, tienen una trama, tienen una actuación. Y como decía, y en esto tenía razón Ricciotto Canudo, el cine resume todas las otras artes. ¿Querés artes plásticas? Tenés imagen, el director de fotografía, el tipo que elige la iluminación, el director artístico, el maquillador, todo eso tiene que ver con las artes. El teatro, cómo ha influido en el cine, porque... Bueno, ahí está la discusión, cuando el teatro podría estar muy ligado al cine. Lo que tiene el cine es que lo masifica, porque lo podés repetir en varios lugares al mismo tiempo. Claro, pero además le da una difusión diferente. El cine, hay un ejemplo clarísimo ahora, por ejemplo, que no podemos ir al teatro, y están pasando obras de teatro filmadas. Personalmente a mí me parece un plomo. Y porque el teatro es en vivo. El teatro tiene que ser en vivo, el teatro tiene que ser mi ojo recorriendo el escenario como yo quiero. Está bien, no hay otra posibilidad. Cuando fueron a dar la otra vez la obra Galileo Galilei de Bertolt Brecht, que fue maravillosa, que fue la obra más exitosa que dio el Teatro San Martín en toda su historia, no sé, tuvo 800.000 espectadores, no sé, una cosa brutal, que yo recuerdo haberla visto con Silvia, con mi esposa, en el año 86, 85 creo. Dijeron que iban a darla, el Teatro San Martín la anunció, y yo dije, uy, a mí me encantó esa obra, pero la disfrutaré igual, con Walter Santa Anna, Alfonso de Gracia, un elenco increíble. Y la disfruté, pero ¿sabe por qué? Porque era una versión grabada para Canal 7, para televisión. Bueno, hay una película de Bergman que es La flauta mágica, que es una filmación de la ópera, muy famosa, y claro, es una película. No ve la ópera, pero creo que el canto y la danza es un recurso
para hacer una película, no es una ópera filmada, es una película Claro, con un recurso operístico. es lo mismo que, claro, cuando vos ves una ópera, claro, lo que pasa es que, y en esto, por ejemplo, También estaba así Bergman atrás, ¿no? hay un señor que no bajé la foto, está mal, pero bueno, es el señor Griffith, que fue el que, digamos, elaboró y llevó el montaje en Estados Unidos, en Hollywood, a su expresión más parecida a lo que vemos ahora, el montaje tradicional de Griffith. Ese señor, Ah, ¿a qué me perdí? Iba a decir algo, pero me perdí. Bueno, Griffith fue el que revolucionó el cine mudo, en realidad, y el que revolucionó el montaje y la historia del cine sonoro fue Orson Welles, después del Ciudadano, que le dio vuelta toda la taba a lo que venía haciendo el cine sonoro, que era muy rudimentario. Los escenarios no tenían techos, por ejemplo. John Ford le puso techos y Orson Welles lo usó, porque Orson Welles en El Ciudadano usó al director de fotografía de la dirigencia, por ejemplo, de Ford, y utilizó el gran angular, que era una cámara que se había inventado, como de un lejos. sistema que se había inventado hacía poco, que le permitió hacer planos secuencia muy largos y utilizando lo que se llama la profundidad de campo, es decir, que yo vea el objeto que está en primer plano con el objeto que está en último plano, lo vea con la misma nitidez. Las cámaras más rudimentarias de antes o hacía foco atrás o hacía foco adelante. Esto permitía hacer foco. Esto permitía manejar el espacio escénico y Orson Welles manejó el espacio escénico como buen hombre de teatro que era desde que nació prácticamente, utilizando los recursos teatrales en el cine. O sea, ese es el aporte del teatro, ¿no? Entre otros, hay otros montajistas y directores que hicieron grandes aportes también al teatro, del teatro al cine. Y bueno, y así de seguido. No quiero extenderme tanto, no sé cómo andamos de tiempo. No sé si hay preguntas, porque no hicieron preguntas. Nosotros normalmente hacemos las preguntas y las respuestas en el momento, pero no, Ah, te están bueno, escuchando. cuando No, quieran. no, no, no hay preguntas. Así que ahí podemos seguir charlando. Hagámonos No hay los pibes, preguntas, están todos entonces. muy Bueno, absortos. Sí, sí, sí. No, dice, vos hablabas para hacer una cronología, pero simplemente para nombrarlos. Después de Lumière, nombraste a Griffith, pero quedó una cronología así como de los países que hicieron punta en relación a la claro, industria del cine. hubo dos escuelas, una escuela que fue la primera de todas, que era una serie de fotógrafos que se llamaba la Escuela de Brighton, en una ciudad de Inglaterra, que fueron unos fotógrafos que cuando apareció el invento de Lumière se dedicaron a hacer cine y experimentaron y crearon, por ejemplo, la cámara subjetiva. Es decir, la cámara metiéndose en la boca de una persona y cosas así, y un montón de recursos expresivos. Después sí apareció el cine francés con Méliès, y después apareció la primera industria del cine en, en Francia con Pathé y Gaumont, y los grandes directores del cine francés, y apareció un cine que era pretendidamente de arte. Ya voy a hablar de Renoir, de Marcos Loaiza, no te preocupes. Le contesto porque voy a hablar de Renoir, sin duda. El cine que se hacía, por ejemplo, la filmaban a Sara Bernard, que era una gran actriz de teatro, pero al final resultó siendo una frustración porque era el teatro filmado y encima no se Claro. escuchaban las voces. O sea que era un plomo, fracasó. Pero la gran revolución creativa del cine va a venir, como vos dijiste, en Alemania, realismo por ejemplo, Dalí trabajando con Buñuel, haciendo un perro Perro, andaluz, perro de luz. después la Edad de Oro, bueno,
un montón de autores cinematográficos, no voy a decir ahora, pero que hicieron historia con el vanguardismo. Y, por No, ejemplo, yo me refería al cine mudo alemán, el C de Frankenstein. el cine mudo alemán, la contribución que da es el gabinete del doctor Caligari, donde a pesar de que la dirección de la película la filmaba, era de Robert Wiene, en realidad los que eran los autores de la película eran los escenógrafos que habían aportado con las primeras obras expresionistas, no solo pictóricas, sino teatrales, el famoso Kammertheater, que era el teatro de cámara. Y esto era el Kammerspielfilm, el cine de cámara, un cine con decorados muy bizarros y expresionistas, que era como una reacción a la frustración del primer fracaso alemán, que fue el Tratado de Versalles y la tragedia del pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí aparecen un montón de autores expresionistas, entre los cuales, bueno, lo tenemos a Freund, lo tenemos al que hizo la película Nosferatu, que le llamó Nosferatu. Espera, ya me voy a Einstein. No, Einstein. Pero, espera, ya un minuto, porque me agarró el alemán, hablando de alemanes. De Murnau, lo quería nombrar porque me dio esto. Friedrich Murnau. En realidad la película era la historia de Drácula. La historia de Drácula es una historia de Bram Stoker, una historia inglesa. Y él le puso Nosferatu porque no le dejaban usar la palabra Drácula, no le dejaban titularla Drácula. Entonces se llamó Nosferatu, que era el nombre del vampiro. Basado en Dráculo, que era yo tuve la suerte de estar en Rumania, donde está el famoso castillo de Drácula, que no es el castillo de Drácula, es una mentira total, pero no importa. Bueno, tanto esa película, que es una marca muy especial del cine mudo alemán, como El Golem también. Después, ese cine alemán va a devenir en el cine social, en el realismo social alemán, la lucha de clases que empezó a haber, y el enfrentamiento terrible político en los años, a fines de los años 20, cuando aparece el nazismo y crece el comunismo y el socialismo en Alemania, aparece un cine social alemán. Había un director extraordinario que se llamaba Pabst, Wilhelm Pabst, que hace películas tremendas como Lulú y La Caja de Pandora, que participaba una actriz norteamericana que se llamaba Louise Brooks, una película que trata cómo se manipula a una mujer que se enamora, una chica que se enamora de un rico, del padre, y se enamora del hijo. Bueno, películas como La Última Carcajada de Murnau también. El cine alemán fue extraordinario. El único problema que, además, al crear una gran industria, los alemanes, los estudios UFA eran mucho más poderosos que cualquier estudio norteamericano. Y bueno, pero después apareció Hitler y terminó, se mantuvo la industria, pero quedó los mejores creadores como Fritz Lang, emigraron, se fueron, grandes actrices como Marlene Dietrich, que había sido la protagonista del Ángel Azul, con Stenberg, se fue, con Stenberg también, o sea, los grandes creadores se fueron y fueron a alimentar a Hollywood. Hollywood se alimentó de guionistas, es decir, el fascismo y la guerra para Hollywood fue una fuente de provisión de cerebros impresionantes, guionistas, artistas. Y ya que estamos hablando de Renoir va a ser importante, al igual que Marcel Carné, Duvivier y otros artistas, en lo que se llamó el realismo poético francés.
Acá ya estoy hablando de las escuelas, ¿no? Las escuelas cinematográficas, las corrientes cinematográficas. Por ejemplo, el realismo poético francés, que mezclaba la poesía y la literatura, el arte, con la realidad social. Porque también estaba dentro, en la década del 30, de un movimiento que fue el famoso movimiento del Frente Popular, que después dio lugar a un gobierno de izquierda en Francia, que fue el de Léon Blum. Renoir fue un protagonista esencial de este cine, que también fue un gran creador, un gran, era sobrino de Igual le van acompañando en periodos de guerras, posguerras y preguerras, entonces es entendible que todos esos sentimientos, sí, por eso iban, fueron unos periodos emocionalmente bulliciosos. Una de las características que tenía el cine francés de esta época era que el realismo poético francés, nuestros abuelos y nuestros viejos, cuando iban a ver una película francesa podían ver sexo, algo de sexo. Porque en Hollywood era muy encubierto, incluso no tengo referencia de que hubiera mucha censura en esa época, pero el cine francés mostraba por el famoso Código Hays. Se le llamó Código Hays porque al no existir, digamos, la sociedad, entre comillas, democrática norteamericana, no permitir la censura directa por el gobierno, los industriales mismos de los estudios de Hollywood se permitieron contratar a un tipo para que les dijera, que venía de la iglesia evangélica, para que les dijera qué se podía mostrar en las películas y no. Porque el cine mudo, si vemos las películas de Griffith, como Intolerancia, y otras películas mudas, mostraba desnudos y mostraba orgías. Cosa que era algo normal en Hollywood, además, ¿no? Igual venía también de las artes plásticas, pueden mostrar por ahí desnudos, cuando hay gente que está posando en las esculturas. Creo que el inicio del cine no era tan puritano como fue después, porque marcaba esta cosa de los medios, ¿no? En un principio creo que era más artístico. No, esto del Código Hays estamos hablando del año 30, cuando empieza. Por eso es posterior. Es posterior. Pero el cine francés de los años 30 no tenía un Código Hays. Y entonces, cuando ibas a ver una película francesa, los muchachos iban entusiasmados porque iban a ver a grandes estrellas como Michel Morgan, como Simone, eran hermosas mujeres y además se les veían las piernas, cosa que era muy importante. Se sentaban en una cama porque el Código Hays no permitía que una pareja estuviera sentada en una cama hablando o besándose. Se podían besar parados y vestidos. No se podía mostrar a una prostituta como tal. No le podían decir puta o prostituta. Tal es así que si vos ves La diligencia de John Ford, uno de los personajes más extraordinarios, que no recuerdo cuál fue la actriz que lo hizo, es una prostituta. Es una mujer ligera. Se sobreentiende que es una prostituta, pero en ningún momento se puede aparecer como cobrando o como mostrando que era una prostituta. Entonces toda esa autocensura era lo que, bueno, ni que hablar de ciertos temas políticos. Cuando Hollywood se llevaba bien con la Unión Soviética contra el fascismo, se podía... Robert Taylor hace una película que se llama Sangre en la nieve, donde los soviéticos eran maravillosos. Y aparecen las famosas listas negras, no nos vamos a extender. Pero creo que me fui mucho por las ramas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto o seguimos para adelante. Sí, sigamos y pasemos porque se nos está yendo el tiempo más rápido de lo que pensamos. Cuando queremos acordar... ¿Cuánto llevamos? No sé, porque a mí se me apagó la computadora donde veía las cosas, así que no tengo ni idea.
Bueno, Eh, tenemos pocos minutos, pero bueno, como última como última reflexión de esta primera parte, y siempre volviendo a Hitchcock, le preguntaron cuándo los cineastas escaparían de las poderosas imposiciones comerciales que lleva consigo la consecución de una película. Y él dijo, en el momento en que una película no cueste más cara que un bolígrafo y una hoja de papel. Y esta frase me pareció fantástica y maravillosa para retratar lo que significa la época actual. Vos y yo estamos haciendo algo que hace 10 años era una quimera. Estar hablando en vivo a través de un telefonito y que nos vean infinidad cantidad de personas. No nos ven tanto porque no somos tan famosos, pero cualquier tipo famoso que transmite lo ven 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 y es gratis. Es gratis. Lo mismo pasa con un corto. Hoy con un telefonito, con un smartphone, podés hacer un corto. Lo podés editar en la computadora. Yo recuerdo, seguramente creo que me está viendo, seguramente está Vicky y está Gonzalo Esperanza también, que sí, hacemos están el los programa, dos. que ahora después, antes de irme, voy a pasar el aviso. Hacíamos un programa que se llamaba Zapping Show en Cablevisión. Y teníamos que pagar, bueno, había que conseguir publicidad, era un dolor. Y encima teníamos que editar y pagar una isla de edición. Y la primera vez que conseguimos un muchacho que editaba en computadora, no lo podíamos creer, que el tipo agarraba un archivito y lo pegaba al lado del otro y montaba en la computadora. Y hoy con cualquier laptop, y hay software libre, hay software absolutamente libre, incluso el que provee el Movie Maker, que provee Facebook, Microsoft, es gratis. Hoy puedes hacer una película, si los actores no te cobran, y puedes hacer una película en escenarios naturales, utilizando una iluminación básica o al aire libre, la editas en el teléfono y podés la podés poner en YouTube y a lo mejor resulta un éxito. O sea que Hitchcock tenía razón. Y O yo por una tarifa leve como Netflix o cualquier otro cable, vos tenés una infinidad de ofertas las 24 horas en claro, 70 pero esa es una canales. oferta que del espectador. Yo No, estoy hablando de la oferta que tiene el pibe que está estudiando cine y que quiere bueno, hacer ahí una es película. lo que yo decía en principio, que entraban los dos campos. Está el que produce cine y el espectador, porque en este caso vos necesitas al espectador. Si no, bueno, no es arte, el arte se tiene que socializar. Y el Claro, bueno, espectador tiene esa posibilidad también de entrar en juego con la obra rápidamente claro. por muy poco precio. Exacto. Entonces, como conclusión a esto, mi conclusión particular es, no importa si el cine es arte o el arte o si el cine es arte o no en sí, importa que el cine puede contener elementos fundamentales de arte. Un tipo como Krzysztof Kieślowski, el director polaco, que hizo la trilogía, el Decálogo con todos los pecados y también hizo la trilogía Bleu, Blanc y Rouge, le puso cualquier cantidad de arte a sus películas, le puso cualquier cantidad de elementos novedosos y desafíos increíbles desde el punto de vista estético, del lenguaje, del montaje, de Bueno, todo. nosotros tenemos muchos artistas que trabajan con Tarkovsky. Bueno, Tarkovsky defendía el concepto del arte en el cine, pero Kieślowski, que era un artista para mí, decía que el cine era un medio, no era un arte. Bueno, ¿qué le vamos a discutir a Kieślowski? Entonces me parece que como conclusión no es importante porque lo importante es que la filmación o el registro de imágenes en movimiento utilizando recursos artísticos
nunca termina. Nunca termina. Al cine lo han sentenciado a muerte varias veces. Primero lo sentenció a muerte los Lumière. Los Lumière dijeron, no, esto es mostrar esto, la gente se va a cansar y se acabó. Y apareció Méliès, hizo una revolución. Apareció Griffith, hizo una revolución. Apareció Einstein, pobrecito que no pudimos hablar nada, hizo una revolución. Y después vino Wells, hizo otra revolución. Y después apareció Bergman, y apareció Fellini, y Antonioni, y todos los autores que tenés hoy, que a lo mejor, qué sé yo, algunos dicen que ahora se está repitiendo todo, que no hay nada original, pero no importa, siempre hay algún pibe o una chica que te puede crear algo nuevo y original y dar de sí una expresión. Entonces, ahora está Pixar. Ahora está Pixar. Claro, bueno, tenés, qué sé yo, tenés los productos de Marvel, hay productos de Marvel que a mí me embolan, a otros pibes. Mi sobrino me dice, tío, vos no entendés nada, sos viejo, ya no entendés nada, este es otro lenguaje, qué sé yo. Y bueno, he visto películas de Marvel que me fascinaron y otras que me aburrieron, siempre igual, ¿no? Lo bueno, lo malo, los superhéroes de un lado, del otro, y pelean, y viene la pelea final, el mejor con el peor, bueno, todas esas cosas me aburren. Pero hay otra gente que le gusta y hay otra gente que le ve un elemento de expresión, que se siente identificado con lo que se está viendo en la pantalla. Y eso es lo más importante, creo yo. Y la libertad de expresión, sobre todo, que implica esta nueva era de la comunicación con todos los elementos negativos, que el bombardeo audiovisual es tan grande que a veces consumir una obra artística a veces parece que uno no tiene tiempo de concentrarse, ¿no es cierto? El sistema te da cosas, te ofrece cosas, y resulta más atractivo ver una serie de Netflix que ver una película clásica. Ahora, bien, saben los estudiantes de cine y de artes visuales que estudiar cine es estudiar historia del cine. Porque tenés que ver cómo se armó la cosa, de a poquito. Y bueno, siempre el que estudia tiene que saber todo un poquito, de todo un poco y de dónde se viene para poder después revolucionar. Bueno, antes de irnos, yo quiero hablar brevemente, porque no vamos a tener tiempo, de la pintura en el cine. Y nombrar algunas películas que son altamente recomendables sobre la pintura del cine. Por ejemplo, desde las primeras películas sonoras, La Kermés Heroica de Jacques Feyder del año 35, que es una pequeña obra maestra donde habla de lo que eran los pintores de la escuela holandesa, Rembrandt, Bruegel, y es una historia ambientada en un pueblito de Holanda en el siglo XVII, donde son los habitantes del pueblo, se preparan para la guerra, mientras un grupo de notables posa para un cuadro que se parece mucho a la Ronda Nocturna de Rembrandt. Bueno, y etcétera, y etcétera. Otra, Rembrandt, de Alexander Korda, una película del año 36, que cuenta un poco la historia del pintor holandés, y trabajaba Charles Laughton en esa película. ¿Qué otra película importante? Bueno, varias versiones de la vida de Van Gogh. Hay una reciente con Willem Dafoe, muy buena. Y está Set de Vivir, donde trabajó el que falleció hace poco, Michael Douglas, una película de Vincente Minnelli del año 56. Otra película, Montparnasse 19, si uno quiere ver aquel cine francés, no del realismo poético francés, sino de una etapa anterior a lo que llamó la nueva ola francesa, y ver a un actor que murió muy joven, que se llamaba Gerard Philippe, un extraordinario actor, con Anouk Aimée, otra gran actriz, que hizo Los amantes de Montparnasse.
de 1958, dirigida por Jacques Becker, que es la historia de Modigliani. Yo lo que le había pedido a Pablo era que preparara un grupo de películas para recomendar y para contarnos que narre la vida o la historia de pintores o de escenas o escenarios que tengan que ver con el arte. Eso es lo que está haciendo. Exactamente, yo cumplo las órdenes. Bueno, y ya que vos nombraste a Tarkovsky, no tuvimos mucho tiempo de hablar de él porque es un gran creador, merecería, bueno, una charla entera. Bueno, Tarkovsky en el 66 filmó Andrei Rublev, que es la historia de un pintor de íconos ruso del siglo XV. Es una reflexión sobre la creación artística y la labor social del artista frente al poder. Nos muestra un mundo, leyendo, nos muestra un mundo brutal, violento, de religiosidad cuestionada. Un mundo en Rusia donde príncipes luchaban por un trono y el pueblo se mataba a sí mismo en guerra tras guerra. Una extraordinaria película que le trajo algunos problemas de censura a Rublev, porque había algunas asociaciones que algunos se atrevían a hacer con el gobierno soviético en ese entonces le costó trabajar a Tarkovsky, lo dejaron trabajar, pero le costó mucho. Acá dicen que, mira, que Harris protagonizó la vida de Pollock, y es verdad. Iba a ir ahí justamente ahora, del 2010, que la protagonizó y además la dirigió Ed Harris. Hay una que también él está, creo que es, no está, que es ¿Quién mierda es Jackson Pollock? Que es una película documental súper interesante. Sí. Yo siempre les digo que es muy interesante también. Sí, tremendamente interesante. Bueno, más adelante en el tiempo tenés Frida, El sol del membrillo de Víctor Erice también, Basquiat de Schnabel, La pasión de Camille Claudel, que era la amante de... ¿no? De Rodin. De Rodin. De Paul Leduc. De Rodin. Lautrec de Roger Planchon de 1998. Serafín, que recuerdo que hicimos... La habíamos visto, sí, hicimos un cine debate. Un cine debate muy lindo. Una hermosa película sobre una pintora que era que había sido empleada del servicio doméstico, era empleada del servicio doméstico. Sí, tenía como una debilidad y trabajaba muy bien, es la historia de una pintora muy interesante. Bueno, hay grandes películas y después no nos va a dar el tiempo, pero hay participaciones de los artistas. La Dama de la Perla con Scarlett Johansson. Exacto, también, la que trabajaba de modelo, ¿no? Sí. Y hay películas, por ejemplo, la participación de Dalí en dos películas, en tres películas, que fue Un perro andaluz. Sí. Película en asociación con Luis Buñuel. Con Buñuel. Que nació de un sueño que dedicaban el dadaísmo, toda esa corriente. Un perro andaluz, La Edad de Oro, también participó Dalí, y en una película de Hitchcock que se llamaba Cuéntame tu vida o Spellbound del 45, donde los sueños, hay un problema psicológico, ahí se hace una referencia por primera vez al psicoanálisis, y hay un problema, hay unos sueños que tiene Ingrid Bergman ahí, creo que la tiene Gregory Peck, el otro protagonista, que fueron ilustrados con escenografías y pinturas de Dalí. También hay versiones de que en una película de Orson Welles que se llama La Dama de Shanghái, del 47, una especie de thriller medio extraño que trabajó Rita Hayworth, hay también una escena de un parque de diversiones donde Welles, el protagonista, se está escapando, donde dicen que también intervino Dalí en los decorados. Y bueno, y ahí, después, para terminar... Hay una película, que la película, más allá de buena o mala, que fueron las del Código Da Vinci,
que cuando yo leía el libro, después vi las películas, iba a Google a ver si realmente existían esas esculturas, esos templos, esas iglesias, como que cuando después la armaron en el Louvre, con el nombre del Vitruvio, que están ambientadas muy desde el lenguaje artístico. Después la trama es, o no es otra cosa, pero los escenarios eran muy buenos. Sí. Bueno, y acá me imagino que es Vicky Bausada que dice la ronda nocturna de Greenaway. Ah, están hablando, mira, la naranja mecánica me están poniendo. La naranja mecánica, De bueno, la Kubrick. naranja mecánica estamos hablando de un gran creador como Kubrick, que usa mucho, se me ocurre en la escenografía, usa mucho una estética muy pop que tiene que ver con toda una corriente de ese entonces, que para mí es la marca artística más importante, el famoso pop art, ¿no? De esa época. Y Igual llamado para esa época, en el pop art también están estos cortos de Yellow Submarine de los Beatles con estas expresiones así como muy... 60, nada más que esto es ya entrada de la década del 70 y con un contenido fuerte, duro. Lo que pasa es que Kubrick sí era más dark. Sí, y en esa película peor. Bueno, no peor, más fuerte. Bueno, y con respecto a Greenaway es un capítulo aparte, porque así como podemos hablar de Tarkovsky con un acento estético muy fuerte, Peter Greenaway es un artista en sí, plástico, y volcó muchísimo de su arte en las películas y tocó mucho el tema de los artistas, en particular el contrato del pintor, que tiene que ver con esto que estábamos hablando de la relación entre el negocio y el arte. El vientre de un arquitecto también es profundo. El vientre del arquitecto, sí. El arte, una película extraordinaria. Y bueno, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante también tiene puestas muy particularmente escenográficas, con un manejo horizontal del espacio escénico muy particular y de los colores, todas sus escenografías son prácticamente como cuadros, ¿no? El cuadro de Greenaway es un cuadro pictórico en general. Así que bueno, creo que hicimos un recorrido. Acá bueno, me están hablando sobre la música, mira lo que dice Pablo Cubasca. La música será en el próximo programa. Yo les